Esto lo vimos la semana pasada, hablamos de la mente, que algunos definen así la mente, es el asiento de la conciencia humana, pensamientos y deseos. Yo diría que es como el espacio, ¿cierto?, donde esto se desarrolla y esto se ejecuta, ¿sí? Donde llegamos a concebir, ¿cierto?, un pensamiento, un deseo. eh, Eso tiene que ver con nuestra mente, ¿ya? Hablamos más la semana pasada, yo voy a pasar muy rápido, es solamente para que nos pongamos al día con esto. Eh, ¿Recuerdan esto? Que también lo vimos. El ser humano, sí, el hombre, hablo del ser humano, se compone de una parte material y una inmaterial, una física y otra espiritual. Eh, y lo que ocurre en la parte física va a repercutir en la parte espiritual del ser humano y también al revés, ¿cierto? Las cosas espirituales van a repercutir en las cosas físicas del ser humano, de nuestro ser. Eh, Dentro de esto, sí, podemos concluir que se desarrolla también la mente del ser humano. ¿Y qué ocurría con la ciencia secular, ¿sí?, psiquiátrica actual? La actual, por lo menos, es que cuando trata a una persona que está pasando por temas complejos como una depresión, definida en el mundo, ¿cierto?, como depresión, por ejemplo, hay otras más, ellos quieren dar una solución a eso, ¿en base a qué? A que la causa siempre para ellos es física, es material, y no toman en cuenta, no consideran la parte espiritual del ser humano, ¿ok? Por lo tanto, la solución que da la psiquiatría moderna, la psicología moderna, es una solución no efectiva en su totalidad. Podríamos decir que es como un parche curita el tema, ¿ya? Eh, Lamentablemente, las personas que acuden a psicólogos o a psiquiatras, ¿cierto?, que tienen esta visión del ser humano, no logran encontrar una solución a su problemática, porque la gente que los trata está omitiendo esta parte fundamental del ser humano, que es la parte espiritual. Entonces, por eso es importante que evaluemos estas cosas así. La gente que no conoce al Señor, por supuesto, también tiene un lado espiritual, no lo conocen o lo tratan de una forma inadecuada, ¿sí? Bueno, es importante entonces que nosotros recordemos esto, que la Biblia sí trata el lado espiritual. Ahora, hay que recordarlo con cuidado y hay que tratarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque hay grupos también, podríamos llamar ciertas ramas de evangélicas, donde se omite la otra parte, que también es una parte importante del ser humano, tiene que ver con la parte física, ¿sí?, con la parte material del ser humano. Y solo cree que todo se basa en lo espiritual, ¿okay? Todo tiene que ver con el mundo espiritual, pero también están omitiendo una parte fundamental que es el cuerpo, ¿sí?, que es lo físico, lo material. Nuevamente, vamos a intentar solucionar muchas cosas y muchas cosas van a ser efectivas, pero si omitimos la parte física, algo va a estar pasando, ¿cierto? Algo va a estar fallando, va a ser incompleto el trabajo. Eh, Ejemplo, Spurgeon, yo creo que muchos lo conocen, ¿sí?, el príncipe de los predicadores, y él tenía una depresión que él llamaba una depresión crónica, pero él también tenía la gota, y la gota afectaba a este estado de ánimo constante en él. Entonces había un tema físico, ¿cierto? Una enfermedad que causaba también el tema depresivo en él. Un hombre extraordinario, ¿sí? Todos los que lo conocen saben que sus enseñanzas son extraordinarias. Entonces, bueno, eso ocurre si omitimos esto. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que considerar al ser humano de una forma completa. Y de hecho, así lo hace la Biblia. Nosotros en los salmos, en muchas escrituras y versículos, siempre vemos cómo se ven afectadas estas cosas siempre, para algo, para una bendición o para una maldición. Siempre está unido, Señor, así lo explica y así lo desarrolla. Siempre une esto. ¿Por qué? Porque el ser humano es completo en esto, en la parte material y en la parte espiritual. Eh, bueno, y hablando de la mente, este espacio donde están las ideas, ¿cierto? Los deseos, los pensamientos, van a afectar también, eso de a poquito vamos a ir profundizando más a medida que vamos avanzando este tema, pero la mente va a afectar nuestra área material, ¿cierto? Nuestra área física y también nuestra área espiritual. Y al revés también, ¿sí? Entonces es muy importante que eso lo consideremos y es por esto que la Biblia, ¿cierto?, nos llama también a trabajar en nuestra mente. El Señor trabaja en nuestra mente, renueva nuestra mente. También lo hemos tocado antes, pero es bueno esto recordarlo.
¿ya? Así que la mente es muy importante, hermanos, fundamental en el ser humano, muy importante. Porque lo que ocurre en la mente va a afectar en nuestro espíritu, ¿cierto? Va a afectar también en nuestro cuerpo. Así que es muy importante de considerar y no olvidar. Ese fue un resumen, pero muy cortito. Y hay otro resumen más, otra cosa que vimos, eh, que también hay que considerar y no olvidar. Hay dos tipos de personas, yo creo que todos los que estamos acá lo sabemos, hay dos tipos de personas en este mundo, los que están con Cristo y los que están sin Cristo, ¿sí? Esa es la división eh, más que nada fundamental de personas. Con Cristo y sin Cristo. Y la Biblia dice que los que están con Cristo tenemos la mente de Cristo. Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo que muere en nosotros y la palabra de Dios. Tenemos la mente del Señor. Eh, no somos más inteligentes, ¿cierto? No estoy hablando de eso, de más inteligencia, porque no es así, ¿sí? No tiene que ver con inteligencia ni con capacidades, tiene que ver con sabiduría espiritual, ¿sí? Tenemos la mente del Señor. Sin embargo, la gente que está sin Cristo, dice la Biblia que tiene una mente corrupta, que tiene una mente reprobada, ¿ok? Entonces ellos no pueden pensar de una forma adecuada, óptima, no pueden. Pueden tener a veces buenas ideas, pero siempre hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque su mente está reprobada, está ajena, ¿cierto?, a la voluntad del Señor, está ajena a la relación con el Señor. Es una mente corrompida. Y así es el ser humano, ¿sí? Es lo que vemos todos los días en las noticias, ¿cierto? Vemos tanta cosa terrible, crueldad, abuso. Bueno, son personas que tienen la mente reprobada. Algunos dicen que la solución es la educación, lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Una educación de buena calidad va a ayudar a que la gente pueda pensar bien, y eso lo vemos y no es así, no tiene que ver con la educación. Eh, Siempre recuerdo la Alemania nazi, ¿sí? El país más educado en el mundo probablemente en ese momento, ahí está, movimiento nazi. Eh, y es lo que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Mucha gente que además cree que es intelectual, mucha gente que desarrolla pensamientos filosóficos, ha llegado a extremos, y ahí están los movimientos feministas radicales, por ejemplo, los proabortos radicales, todos esos movimientos que hay LGTB, qué sé yo, que son, si tú en serio te metes un poco en este mundo, te vas a dar cuenta que hay un mundo intelectual detrás de esto. Bueno, son mentes reprobadas, ¿sí? No hablamos de inteligencia, son mentes reprobadas. No pueden razonar de una forma adecuada. Bueno, eso ocurre con la gente del mundo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen depresión, por ejemplo, que no conocen al Señor? Bueno, lo fundamental es que conozcan a Cristo. El Evangelio es lo fundamental. Antes de entrar a discutir, por ejemplo, con temas filosóficos, con ideologías, con las personas que no conocen al Señor, hermano, hermana, preocúpate de predicar el Evangelio, porque no va a lograr entender esa persona lo que tú le estás diciendo. No ataquemos, ¿cierto?, este tipo de ideologías. Mira, predica el Evangelio, es lo fundamental. Una persona que está pasando por este tema depresivo, le podríamos llamar, y no conoce al Señor, lo fundamental en su vida es que conozca a Cristo, que pueda llegar a conocer al Señor, al Salvador. Él la puede rescatar, ¿cierto?, del lugar donde está. Independiente de cuál sea la causa, el Señor le va a dar paz y esperanza, consuelo y amor. ¿Sí? Eso es así. Solamente el Señor puede hacer eso. Así que, hermano y hermana, recuerda esto, por favor, predica el Evangelio. Eh, Esto también lo habíamos visto. ¿Dónde está el origen de tus sentimientos de tristeza que están dominando tu ser? Ya está la pregunta retórica. ¿Y dónde está tu pensamiento? Puede ser que tenga una duda, pero ¿dónde está, dónde se origina, ¿cierto? ¿Cuál fue la causa? ¿Fue una causa física o espiritual? ¿Por qué estoy con estos sentimientos de tristeza tan profundos, tan severos? ¿Causa física o espiritual? Estas cosas también las vimos, pero si lo que causa esta depresión no está claro, porque puede pasar que hoy yo realmente no sé de dónde surge esto que estoy sintiendo. Bueno, ora con honestidad, eso ya lo vimos también, pero ora al Señor, siempre busca al Señor en cualquier cosa que ocurra con tu vida. Ora, pídele al Señor que te ayude a tener claridad, a que te muestre, ¿cierto? El Salmo 139 es lo que está diciendo. Muéstrame dónde está mi error, dónde está lo que está ocurriendo conmigo. Yo no lo puedo ver, tú lo ves todo, tú conoces todo de mí.
Padre, ayúdame a comprender qué pasa, ¿cierto? Ora al Señor. Examínate a la luz de la palabra de Dios. Bueno, eso es fundamental, estudiar la Biblia constantemente. Y examínate como un espejo, ¿cierto? Mira, encuentra lo que está mal en ti, qué está ocurriendo contigo. Considera lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que se ha dado cuenta que ciertas cosas en su vida estaban mal mirando la Biblia. Y ellos pensaban que estaban haciendo la de oro, sí, súper bien, pero al ver la Biblia se dan cuenta, oye, no corresponde lo que estoy haciendo. Esto no corresponde. Así que examínate siempre a la luz de la palabra de Dios. Busca lo que dice la Biblia y encuentra lo que está ocurriendo contigo. Examínate. Busca ayuda oportunamente. También eso es fundamental. Hermana o hermano, mira, si tú estás entrando en una etapa de tristeza continua, eh, si estás entrando, ¿cierto? Estás sintiendo constantemente una soledad inmensa, un desinterés, ¿sí? Una pena que no sabes por qué, cuál es el motivo, busca ayuda en ese momento, busca ayuda en hermanos, busca ayuda en hermanos que sean maduros en la fe. Pregúntales, dile, ustedes cómo me ven, qué está pasando conmigo, me pueden ayudar, oremos, busquemos, ¿cierto? De alguna forma lo que está ocurriendo. Eh, Incluso puedes buscar ayuda profesional en cuanto a salud, si hay algo que tiene que ver con tu salud física, ¿cierto? Bueno, anda al médico, tienes que ir al médico. Somos muy irresponsables en eso, sobre todo los hombres somos súper irresponsables. Es como que le tenemos pánico al médico, pero hermano, hermana, tienes que ir al médico. Sí, sí, es parte de tu responsabilidad. Y es lo que dice acá a continuación. Eh, Causas físicas que pueden deprimir el alma, porque pueden haber causas físicas, una enfermedad de nacimiento o una enfermedad adquirida. ¿Sí? Puede ser que yo nací con esta enfermedad y va a causar este problema en mí. Eh, ya lo hablamos antes, pero hay estudios que dicen que ciertos genes predisponen a que las personas tengan sentimientos depresivos. ¿Sí? A pesar de que los mismos científicos que han hablado de estos genes, ¿sí? Ellos mismos dicen, mira, en algunas personas eso va a influir, en otras no, así que tampoco es el gatillante principal. Puede haber una enfermedad así que te deprima, ¿sí? Hablamos del hipotiroidismo, por ejemplo, la gota, alguna enfermedad autoinmune, etc. Una alteración bioquímica involuntaria provocada. ¿Sí? Pueden haber problemas hormonales, pueden haber problemas con neurotransmisores, a veces incluso de forma involuntaria. Yo nací así, es involuntario, o puede ser provocado, por ejemplo, medicamentos mal usados, las drogas en general, etc. Entonces pueden haber causas físicas que deprimen el alma. Y hay que encontrarlas, ¿cierto? Si son causas físicas. De todas formas, eres responsable también. Eres responsable también de las causas físicas. No pienses que yo nací así, ¿cierto? Yo nací así. Porque sabes que todos nacimos pecadores y tú eres responsable de tu pecado. ¿Sí? No puedes pensar de que te sacas esa responsabilidad al haber una causa física. Eso es un error. Tú también eres responsable porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es de Dios y tenemos que entregarlo al Señor. Nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser pertenece al Señor. Así que somos responsables, si hay una causa física, de buscar una solución eh, para agradar al Señor. Nada de lo físico puede impedir el que estemos en la voluntad de Dios. No, no puede ser. No puede ser. O sea, hay algo físico que impide que tú estés en la voluntad de Dios, tienes que corregirlo ahora. Bien. Después vimos las causas espirituales y acá es donde hemos estado harto tiempo, ¿sí? Harto tiempo conversando, porque podemos hablar de muchas causas y muchas cositas que van provocando, que pueden provocar sentimientos de tristeza profunda en nosotros. Y hasta ahora hemos visto cosas que tienen fundamentalmente que ver con el pecado, con el pecado. Vimos el pecado no confesado, no sé si se acuerdan de lo que hablamos ahí, pero puede ser que hermanos y hermanas hoy en día, bueno, puede ser, es así lamentablemente, pero ocurre en nosotros a veces que hay pecados en nosotros que nadie conoce y tampoco Dios se lo hacemos conocer, a pesar de que Él lo conoce, Él lo sabe, pero ahí estamos, ¿cierto? Con ese pecado Dios se produce en nosotros una tristeza y una amargura tremenda.
Bueno, ese pecado, esa carga gigante que tú tienes, esa carga el Señor pagó por esa carga hace mucho tiempo, hace 2000 años atrás en la cruz. Tienes que sacarte ese bolso pesado, ¿cierto? Y entregárselo a Él. Él pagó por eso, así que es una carga absurda la que lleva esa cuesta. Bueno, hablamos del pecado no confesado. Hablamos también de los celos y envidia, básicamente celos, por ejemplo, con otros hermanos, envidia a la gente que es inconversa, por ejemplo, que les va muy bien. Es un punto también que, bueno, podríamos seguir ahondando sobre eso. Es muy interesante el tema de los celos y la envidia. ¿Cuántas veces hemos caído también en celos y envidia? Eh, bueno, entre hermanos de la misma iglesia, pensando en que, no sé, mil cosas. El hermano está a cargo de este ministerio y yo no. O mira, esa hermana está casada, yo todavía no me puedo casar. Eh, Él tiene más amigos, no sé, tantas cosas, hermanos, que son realmente son sin sentido, que no son cosas buenas, no son cosas del Señor y en el fondo son pecados. Así que si hay celos en tu corazón, si hay envidia, sácalo ahora también. Pídele perdón al Señor y haz algo en tu vida para dejar eso. Eso no agrada a Dios, no agrada a nuestro Señor. Y además te va a provocar un daño. ¿Sí? Te está dañando. Y hoy, ahora sí, después de esta introducción de 2 horas, no. Hoy vamos a hablar de otra cosa que puede provocar un gran pesar en ti. Y esa es la amargura. ¿Sí? La amargura. Eh, Imagino que esta palabra la han escuchado muchas veces y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de personajes, ¿cierto?, que tuvieron este tema de la amargura, vivieron con esto, sintieron amargura en su corazón. Vamos a ver entonces estos casos, ¿sí? Eh, Acá tenemos, miren, Job. Job tuvo amargura en su alma por no entender su sufrimiento. ¿Han leído la historia de Job? Yo creo que todos la conocen. Y si no la han leído, hermano, hermana, léela. Estúdiala, estúdiala. Job, su paciencia, Santiago dice, la paciencia de Job, mira eso. Mira lo que dice acá Job capítulo 10. Vamos a Job capítulo 10. Si es que no conoces mucho esta historia, a forma de resumen, Job sí, era un hombre muy cercano a Dios. Sí, él creía en Dios, eh, tenía temor de Dios. Dice la Biblia que de pronto, estoy hablando de la perspectiva de Job, de pronto murieron sus hijos, ¿sí? Él perdió sus bienes, perdió todo, así, de un día para otro, todas sus bendiciones se fueron. Eh, Solo quedó su esposa, ¿cierto? Su esposa que también obviamente estaba muy molesta por la situación, molesta con Dios. Después llegaron unos amigos sabios, ¿sí?, con una teología mal aplicada, a hablar con Job, cuestionando la integridad de Job. Y yo pienso en Job, este hombre que era de verdad un hombre que temía al Señor, estaba tan confundido. No podía comprender por qué, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a Job capítulo 10, versículos 1 y 2. Sería súper bueno leer todo el capítulo, pero no sé por tiempo. Pero vamos a Job 10, versículo 1 y 2. Dice, Job está hablando, dice, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Se dan cuenta? Job tenía una amargura en su alma, porque no entendía qué pasaba. Yo quiero saber qué pasa, qué es lo que hice. Algo hice mal, probablemente, pero ni siquiera lo usé. ¿Cómo voy a corregir algo que no sé? Yo, según me examino, pensaba Job, ¿cierto? No veo qué habré hecho. No puedo entender. Acá, no quiero decirlo, ¿cierto? Job, yo creo que lo sentía, pero hay injusticia. De hecho, los amigos de Job eso es lo que le dicen, ¿cierto? ¿Tú crees que Dios es injusto, que te está castigando? Bueno, piensen en Job, ¿sí? Todo lo que, por lo que pasó, muy fuerte, muy terrible. Y miren los otros versículos que siguen, el versículo 18 y 19. Miren la amargura de Job, de su alma. Dice, ¿por qué me sacaste de la matriz, ¿cierto? Del útero de su madre? ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué nací? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido.
llevado del vientre a la sepultura. Job, incluso en otro pasaje también dice, yo hubiera preferido que hubiera sido un abortivo, ¿cierto? No sé por qué nací. Si es para esto, yo de verdad prefiero no haber nacido. Eh, Hubiera preferido haber nacido muerto. Bueno, ya nací, bueno, ¿por qué no morí cuando nací? El dolor de Job, intenso, intenso. Leemos la historia, ¿cierto? Así nomás, pero si nosotros tuviéramos una familia como la de Job, nos cuesta comprender un poco si no tenemos hijos, por ejemplo. El dolor de perder un hijo es algo terrible, terrible. Eh, bueno, Job no entendía el motivo, ¿cierto? No entendía el sentido de esto. Ya había mucho, mucho dolor en su alma. Y por supuesto, la amargura. Ahora la pregunta para nosotros, ¿sí? Eh, ¿Has pasado por alguna prueba que no comprendes? ¿Tu hermano o hermana has pasado por algo duro de recibir y has sentido esa amargura en tu corazón, en tu alma? Yo imagino, sin conocerlos a todos, yo creo que sí. Es probable, sí, que hayamos pasado por pruebas muy duras. Estoy hablando de una prueba, ¿sí?, de parte del Señor, en el fondo, no una tentación, sino una prueba, ¿sí?, para que nosotros conozcamos de nuestra fe. Eh, Probablemente hemos pasado por cosas difíciles. La pregunta es, nosotros, ¿qué pasó con nuestro corazón? Eh, ¿Replicamos contra Dios? ¿Estuvimos enfadados contra nuestro Dios? ¿Enojados, cierto, contra nuestro Dios? Job siempre mantuvo el temor a Dios, a pesar de que en su corazón estaba creciendo esa amargura por no entender, por no comprender qué estaba pasando con su vida. Ejemplo interesante el de Job. Mira este otro ejemplo, Ana. ¿Sí? ¿Recuerdan a Ana, la madre de Samuel? Ella vivió en amargura por su infertilidad. Bueno, y no solamente por eso, sino también porque la otra esposa, ¿cierto?, de su marido tenía dos esposas, su marido llamado Elcana tenía otra esposa más, y la otra esposa tenía hijos, ¿sí? Y irritaba a Ana, dice la Biblia. Y Ana no podía tener hijos, y para ella como mujer en ese tiempo era una deshonra. Eh, bueno, ya Ana también comenzó a llenarse de amargura. Vamos a leer primero de Samuel, primero de Samuel, capítulo 1. También son pasajes súper buenos de leerlos completos. Yo sé que lo han estudiado mucho ustedes en todo eso. Primero Samuel capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice, y Elcana su marido le dijo, Elcana, ¿cierto? Marido de Ana le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Acá hay mucho que hablar de esto, sobre el matrimonio igual. Él sabía por qué estaba sufriendo, evidentemente, sabía por qué estaba sufriendo Ana, pero no le encontraba el peso, ¿sí? Pero oye, yo no valgo más que un egocentrismo del tipo, ¿cierto? Del Cana. Bueno, Ana estaba sufriendo mucho por esto, mucho, mucho. Estaba llorando, sufría desconsoladamente. Eh, pero miren lo que pasó con Ana. El versículo 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Se dan cuenta? Ella tenía una amargura en su corazón, una amargura en el alma, y lloró, y lloró, lloró, abundantemente. Bueno, lo mismo, ¿cierto?, que podemos aplicar nosotros en este punto de la historia, en nuestra vida. Eh, ¿Hay amargura en nosotros por alguna situación ajena a nosotros, que no dependa de nosotros? Por ejemplo, una enfermedad, ¿cierto? Las enfermedades muchas veces no dependen de nosotros. ¿Tenemos alguna enfermedad que nos haga tener amargura en nuestro corazón? Un sentimiento de desesperanza en nuestro corazón. Eh, Hay ciertas situaciones, ¿cierto?, que son ajenas y que nos van a afectar. Puede ser que gente se burle de ti, se haya burlado de ti en un trabajo, ¿cierto? Haya sido maltratado, te estén maltratando en tu familia, se estén burlando porque eres cristiano, por ejemplo, o ciertas cosas no están ocurriendo contigo como si a la gente que no es cristiana, ¿cierto?
Bueno, está pasando eso por tu mente, por tu corazón, están haciendo en ti sentimientos de amargura, de tristeza. Eh, bueno, otro ejemplo, ¿cierto? El de Ana. Ana vivía en amargura por causa de su infertilidad y de las burlas y el maltrato que recibía de Penina, ¿cierto? La esposa del Cana, la otra esposa. Otro ejemplo, el salmista Asaf tuvo amargura en su alma porque envidiaba la prosperidad de los impíos y no la entendía. Esto también lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Hablamos de los celos y la envidia. Eh, no les voy, bueno, leamos eso. Salmo 73, vamos a esos versículos simplemente. Salmo 73, versículo 3. Salmo 73, 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Bueno, dice, ¿cierto? Él tuvo envidia, ¿sabe? Está reconociendo y en la porción completa él nuevamente lo está diciendo, ¿cierto? Él tuvo envidia de los arrogantes. ¿Por qué? Porque él veía cómo prosperaban, ¿sí? Prosperaban los impíos. Él, un hombre dedicado a Dios. Sin embargo, él veía cómo los impíos se llenaban de riquezas, se llenaban de riquezas, sin importarle nada a Dios. ¿Y por qué les va bien? Eso pensaba Asaf. ¿Y por qué les va bien a ellos? ¿Por qué pasa eso? ¿Has pensado tú eso alguna vez? ¿Por qué esta gente que conversa, que no ama a Dios, al contrario, se burlan de Dios? ¿Por qué les va tan bien? No tienen necesidades, ¿cierto? La gente son famosos, la gente les aplaude, ¿cierto? Todo les parece bien lo que hacen ellos. Qué raya, ¿no? ¿Sí? Entonces Asaf empezó a sentir eso, esos celos. ¿Sí? Versículo 21 y 22. 21 y 22 del Salmo 73. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Miren lo que estaba pasando a Asaf. Tan torpe era yo que no entendía. Yo no entiendo por qué le va bien. Era como una bestia delante de ti. Qué fuertes las palabras que usa Saf. Pero mira, yo no puedo comprender, no entiendo. Así dice, él se identifica así, Saf. Dice, era como una bestia, como un animal. Yo no puedo comprender por qué es que estos impíos se le va tan bien. Y yo tenía amargura en mi alma. Se llenó de amargura mi alma. Esta amargura que es como algo podrido, ¿cierto? Que está dentro de uno. Se llenó. Ya solamente estoy hastiado de esto. No puedo comprender. Sentía punzada, ¿sí? Su cuerpo afectado también. Eh, sigamos. Otros ejemplos. Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Evidentemente. Jonás se enojó mucho con el cambio de planes de Dios. Eh, bueno, nunca estuvo muy de acuerdo Jonás con lo que estaba haciendo Dios. Desobediente. Vamos al libro de Jonás. Jonás capítulo 4. Él tenía una misión de predicar, ¿cierto? De advertir a Nínive que iba a caer juicio sobre ellos si no se arrepentían. Esa fue la advertencia del final. Jonás tuvo que hacerlo. Y él recorrió la ciudad, ¿cierto? Hablando, explayándose y diciendo esto. Ojo, que no intentando convencer a la gente, sino que solamente entregando el mensaje que Dios le había dicho. Jonás capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, pero Jonás apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué? Bueno, el versículo anterior, 3:10, lo voy a leer mejor para que comprendan el contexto. Y vio Dios lo que hicieron, ¿cierto? Se habían arrepentido ellos, Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios iba a destruir Nínive, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. Y ahí dice entonces el capítulo 4, versículo 1, pero Jonás apesadumbró en extremo y se enojó, ¿cierto? Le dio un bajón muy fuerte y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué fuerte es lo que estaba diciendo Jonás.
Jonás está diciendo, mátame. O sea, por esto yo prefiero morir. Yo sabía que ibas a perdonar a Nínive. ¿Se dan cuenta el rencor y el odio que tenía Jonás contra este pueblo? Este pueblo pagano, ¿cierto? Eh, Muy fuerte. Bueno, ahí uno puede estudiar mucho más acerca de eso, ¿sí? El sentimiento de celo del pueblo israelita, ¿sí? Contra los demás pueblos paganos. Eh, en vez de ser luz, hubo mucho odio, ¿cierto? Odio hacia pueblos que no eran judíos o israelitas. Y Jonás, ¿cierto? Está molesto a pesar de nombrar. ¿Por qué cambiaste los planes, Dios? Yo me vine acá a este lugar a sentarme para ver cómo tú destruías todo este pueblo, pero lo perdonaste. Tengo mucha rabia. Jonás se llenó de amargura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios cambió los planes. Eh, Otra pregunta para nosotros. ¿Tú te has llenado de amargura o has tenido enojo contra Dios porque Dios ha cambiado tus planes? Porque lo que esperabas no ocurrió. Puede ser también, ¿cierto? Hoy en día Dios cambió los planes de todo el mundo. La pandemia cambió los planes de todos. Y yo sé que hay muchos cristianos que en el momento se enojaron mucho, ¿sí? Estuvieron muy, muy molestos por esto. Hermanos, Dios tiene control de todo. Y además, las cosas que hace Dios siempre son buenas. No podemos olvidar eso. No podemos quizás entenderlo a cabalidad, pero siempre son buenas. Dios es un Dios misericordioso. Y eso es lo que Dios le muestra a Jonás. Esa buena ciudad, bueno, por su misericordia, por su amor. Qué bueno, amén. Sin embargo, Jonás tenía mucho odio y rencor. No quería que fuera así. No creo que pase o que haya pasado, pero es como, ponte tú que estás en el colegio y tuviste un compañero de curso que era terrible contigo, que te molestaba, que te hacía bullying, te desamarreaba, te golpeaba, bueno, te hacía muchas cosas, ¿cierto? Y tú en tu corazón lo odiaste por siempre. Y después un día en tu iglesia, ¿cierto? Tú vas al grupo de jóvenes y de pronto aparece tu amigo convertido. eh, Convertido y era de otra iglesia y el hermano convertido, ¿cierto? Te saluda, ok, todo bien, y de pronto él se hace cargo y ahora es líder de jóvenes y después pastor. Y tú por dentro, oye, este tipo, ¿por qué llegó al Señor? Estaba tan bien sin él, yo lo odio, este gallo. Bueno, algo así, similar, no es un ejemplo medio burdo, pero puede pasar también con nosotros, ¿cierto? De estos celos y estos enojos ante la misericordia de Dios. Ante la misericordia de Dios. Es terrible, pero eso puede pasar y ha pasado. Ahora, nosotros tenemos que examinarnos. ¿Alguna vez nos hemos enojado por la misericordia de Dios? Cuando Dios ha tenido misericordia por una persona que no es cristiana o por algún hermano en alguna situación. Yo he escuchado hermanos que han dicho, mira, no sé, ese matrimonio o esa parejita va a fracasar. Y cuando no fracasa, ¿cómo puedes desear eso, hermano o hermana? ¿Cómo puedes desear eso tan malo? Tenemos que desear la misericordia del Señor y Dios es un Dios misericordioso. Amén por eso. Ejemplo, otro ejemplo más. Eh, Sabemos, ¿sí? Sabemos que Dios no está de acuerdo cuando una persona cristiana, ¿cierto?, tiene una relación romántica, amorosa con una persona que no es cristiana. ¿Sí? No nos podemos unir en yugo desigual. Eso lo sabemos todos. No es así. No es la voluntad de Dios, ni ahora ni nunca. No es la voluntad de Dios. Hemos conocido algunas parejas, ¿cierto?, que se han casado siendo uno cristiano y otro no cristiano y que después el no cristiano se convierte. ¿Te da rabia eso? Oye, le resultó, si yo le dije que estaba mal la decisión y justo le salió buena la decisión, se convirtió. Hermano, esa es la misericordia de Dios simplemente. No es la voluntad de Dios que haya pasado eso, ¿cierto? Porque rompieron la voluntad de Dios, pero en su misericordia, en su amor, Dios quiso que esta persona conociera a Cristo. Amén por eso. No es un ejemplo a seguir, nunca, en ningún caso. Pero si Dios hizo eso en ese matrimonio, amén, qué bueno, qué bueno. En vez de que ese matrimonio se destruyera, ahora son los dos, son hijos del Señor, qué bueno. Pero te das cuenta que no es tan difícil a veces tener rabia frente a la misericordia de Dios. Bueno, examinémonos, veamos si eso está pasando o ha ocurrido en nuestra vida. Sigamos. Sigamos con los ejemplos de amargura. Eh, Simón el mago, no sé si alguien conoce esta historia, algunos no la recuerdan mucho.
Simón el mago quiso comprar el poder de Dios. Este un hombre que era un mago, ¿cierto? Hacía estas magias, ilusiones, qué sé yo. Era como un vendedor ambulante de la época. O el mago Oli, ¿sí? Para la gente que, es mayor que yo, digamos, para que entiendan. No. Eh, bueno, y él hacía un montón de trucos, ¿cierto? Y se ganaba la vida así. Hasta que de pronto él escucha el Evangelio y él dice creer el Evangelio. Vamos al libro de Hechos para leer mejor ahí. Hechos, capítulo 8, versículos 18 al 23. Eh, Hechos 8. Voy a leer un poquito antes para que se entienda el contexto. Después llega Pedro y Juan, él escucha el Evangelio, se supone que se convierte, después llega Pedro y Juan y empiezan a predicar nuevamente a la gente. ¿Y qué hacía? El versículo 17, Pedro y Juan entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La gente, ¿cierto?, que se acercaba y escuchaba el Evangelio, ellos imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Les ofreció dinero. Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en llena de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Te das cuenta? Este hombre realmente no se había convertido, realmente, ¿sí? Solamente le había llamado la atención el Evangelio y después vio estos poderes, ¿cierto?, de los apóstoles y él dijo, yo quiero tener ese poder. A esto le voy a sacar provecho. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que pagar? Pedro, ¿tu cuenta? Te transfiero. Esa era la idea de Simón. Qué terrible, ¿cierto? Y él se llenó de amargura en su corazón, ¿sí? Cuando él comprendió que era un pensamiento totalmente errado, ajeno a la voluntad de Dios, a los caminos del Señor, él se apesadumbró mucho, ¿cierto? Él se llenó tenía mucha amargura en su corazón. Su camino no era recto delante de Dios. Dice el versículo 23, porque en día de amargura y en prisión de maldad veo que estás atrapado, atrapado, ¿sí? Estás preso de esa amargura, de tu maldad, no te deja ver, no te deja ver la gloria de Dios. Tan cerca y a la vez tan lejos, ¿cierto? Esta frase tan repetida, pero así estaba Simón. Podrías haberte arrepentido de verdad, haber querido, Pedro, Juan, yo quiero también recibir el Espíritu Santo. No, yo quiero tener el poder. Amargura, ¿cierto? Amargura en su corazón, en su alma, por desear, ¿cierto? Por desear comprar el poder de Dios. Eh, Esto puede ocurrir sobre todo en personas que no son cristianas, en lo que vemos hoy en día. Mucha gente, ¿cierta? Con amargura en su corazón, con un camino no recto porque desean algo y no pueden obtenerlo. Hay muchos ejemplos de eso, gente que yo he escuchado predicaciones de otro tipo de iglesia, ¿cierto? Donde hay amargura porque no tienen un don espiritual preciso, o no soy pastor, yo no puedo ser pastor, ¿por qué? Y hay amargura en sus corazones, etcétera. Bueno, Simón tuvo amargura en su corazón y él estaba totalmente fuera de los caminos de Dios. Eh, Estaba totalmente errado, ¿cierto? Y su amargura provenía totalmente del pecado, de ambición, de egoísmo, de egocentrismo. Muy bien, entonces, ¿qué ocurrió con estos personajes que les conté? Tenemos a Job, a Ana, a Asaf, a Jonás y a Simón. Veamos. Amargura vencida. Job, ¿qué pasó con Job? Job comprendió quién era Dios y que él tiene propósitos sabios en todo lo que hace. Ahí por tiempo no lo vamos a leer ese pasaje, pero hermanos, Job comprendió, ¿cierto? Lea el último capítulo de Salmo de Job 42, se da cuenta cómo Job exalta a Dios y se da cuenta en todo este pasar, ¿cierto? Que él tuvo, que independiente de que él no pueda entender lo que esté pasando en su vida, comprendió que Dios es un Dios
sabio, un Dios todopoderoso, soberano, y todo lo que Él hace tiene un propósito eterno, un propósito sabio, superior a nuestra capacidad de comprensión, ¿cierto? Superior. Job logró descansar en Dios. Mucha gente dice, ¿cierto? Bueno, lo podemos decir porque no está escrito acá, probablemente Job nunca supo que estuvo acá metido Satanás, ¿cierto? Que habló con Dios y qué sé yo. Quizás nunca lo supo Job, pero Job descansó, no porque entendió lo que estaba pasando en su vida, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de ese punto? No porque entendió, por esto me pasó esto, no, sino que descansó, tuvo paz porque comprendió quién era Dios, porque él se dio cuenta que podía descansar en las manos de Dios y que el temor de Dios era la voluntad de Dios, ¿cierto? Que él estaba bien en eso, bien enfocado en el temor de Dios. A veces pasa, ¿cierto? Que nosotros dudamos, ¿sí? Y queremos entender por qué nos pasa esto, por qué pasa esto y esto otro, por qué, por qué, por qué, por qué. Hermano, hermana, descansa en el Señor, las cosas que están ocurriendo, el Señor las controla. Él tiene el control, nunca ha perdido el control de ninguna situación. Así que descansa en Dios, descansa en Dios. Busca a Dios y conoce cada día más a Dios. Conoce a Dios. Lee acerca de Dios. Uno ha escuchado mucho hoy en día de personas que lamentablemente no estudian los atributos de Dios, por ejemplo. No conocen a su Dios. Bueno, estudia a Dios, conoce al Señor, conoce de su santidad, conoce de su soberanía, conoce de la ira de Dios, conoce a Dios. Y Job pudo descansar, ¿cierto? Comprendió quién era Dios. Y la amargura de su alma desapareció. Eh, el otro ejemplo de Ana, ¿cierto? Ana descansó una vez que dejó su carga a Dios. ¿Se dan cuenta? Vamos a esta historia que es muy buena, por eso me gusta leerla. Primero de Samuel, capítulo 1, nuevamente, vamos allá. Primero de Samuel. Capítulo 1. Y habíamos leído hasta el 10. Voy a leer nuevamente el 10. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido el vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Qué hermosa historia, ¿cierto? De la de Ana. Ana derramó su alma delante del Señor. Derramó su alma. Acá está, mira, adiós, acá está mi amargura. Esto es lo que tengo, es amargura, acá está mi amargura. Toma, te la paso. Ve tú qué haces con esto, ¿cierto? Le entregó la amargura de su alma a Dios. Y después de que lloró amargamente, ¿cierto? Desconsoladamente, Ana, llorando así, pero de una forma probablemente exaltada en el llanto, ¿cierto? Por lo que dice Eli también, o lo que pensaba Eli que estaba pasando. Ana descansó, descansó. Algunos podrían decir, ¿cierto? Mira, acá está hablando de la catarsis que habla la psiquiatría, ¿sí? Hay que desahogarse de vez en cuando. Esto es más que desahogarse, ¿sí? Esto es confianza en el Señor. La gente que hace catarsis tiene que hacer catarsis por lo menos una vez a la semana. Constantemente, catarsis. Te lo digo yo porque en mi pega a veces hacen catarsis. La gente, así se nos enseña, ¿sí? Bueno, esto más que, no es catarsis, ¿sí? Esto es derramar el alma, el dolor del corazón al Señor, delante del Señor. Confiar en Él. Acá está todo lo que está pasando conmigo. Te lo entrego. Qué ejemplo más extraordinario el de Ana. Eh, Hermano, si tú tienes un dolor en tu corazón, una amargura en tu corazón,
derrama eso delante de los pies del Señor. Entrégaselo. Todo eso. Esa amargura es una carga, es algo que está pesando acá en tu alma, en tu corazón. Entrégaselo al Señor, sácatelo. Él te lo va a extirpar y lo va a eliminar. Podrás descansar, podrás tener paz en tu alma, paz en tu mente. Pero descansa en el Señor. ¿Te das cuenta de lo que hizo Ana? Ana pudo confiar en el Señor y después fue, ¿cierto? Ella si podíamos ver los signos y síntomas, antes de esta conversación con Dios, estaba pasando por una depresión, ¿sí? No comía, no tenía interés por nada, lloraba, el marido le decía, ¿qué te pasa? No te entiendo. Bueno, ella después de que derramó su alma ante el Señor, ella dice en la Biblia, no tuvo más triste, comió, todo bien, listo. Yo he confiado en Dios. Haz lo mismo tú, ¿sí? Haz lo mismo tú. Ojo que esto no aplica solamente al tema de la amargura que estamos tratando, sino también al pecado oculto, por ejemplo, a otras cosas que tú llevas en tu corazón y que has llevado por mucho tiempo. Y tú puedes pensar, es que yo llevo 10 años con esto. Ya, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer con esto? Hermano, hermana, entrégale eso al Señor. Pídele perdón al Señor y derrámate, ¿cierto? En honestidad al Señor, a Dios. Esto me está pasando. Esto siento. A propósito de eso, cuando ores, siempre sé honesto. Siempre. Siempre tienes que ser honesto, honesta. Siempre, siempre, siempre. Dios conoce tu corazón, pero tú tienes que orar con honestidad. Esto está pasando conmigo. Esto es lo que siento. Tengo mucha rabia por esto, por esta situación. Tengo mucha rabia con este hermano, esto que me pasó. Dile al Señor, dile. Sé honesto, para que Él trabaje en tu corazón. Sigamos. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás entonces? Bueno, Asaf, ya lo vimos la semana pasada, así que no voy a repetirlo, pero Asaf se dio cuenta que su amargura era insensata, ¿cierto? ¿Se acuerdan que él tenía amargura porque tenía envidia de los que le iba bien y que eran impíos? Insensato. Asaf se dio cuenta de eso. Obviamente Dios le ayudó a que se diera cuenta. Se dio cuenta de eso y también se dio cuenta de que su porción era Dios. Se arrepintió y se gozó en esta verdad. Mira, no hay nada, mira, hermano y hermana, esto que quede muy claro. No hay nada que necesites en este mundo más que el Señor. ¿Sí? Con eso estás completo. Eso dice Colosenses, ¿no? Estamos completos en Cristo. ¿Qué más necesitas para estar feliz? ¿Hay algo que tienes que agregar para estar con gozo? Si eres un hijo de Dios, no hay nada más. No hay nada más. Todo lo demás es añadidura. ¿Sí? Un buen trabajo, a lo mejor, una buena familia. Bueno, gracias Señor, gracias Señor. Tengo un hijo, ¿cierto? Yo me gozo, gracias Señor. Pero para mí lo fundamental es que soy un hijo tuyo y que no lo merezco para nada. Es tu gracia, ¿cierto? Es tu gracia abundante. Gracias a Dios. Y si algún día llego a envidiar a los impíos, que ha pasado por nuestra mente muchas veces, ¿cierto? Eh, reacciona, date cuenta rápidamente. Qué error, ¿cierto? Qué necio. A veces pasa con los que somos solteros, ¿cierto? Somos solteros, digo. Cuando fui soltero, ojo. Yo entiendo a los que fueron solteros y he conversado con varios de ellos, que sé que cuando fueron solteros yo no veía que los demás, ¿cierto? De tu edad se van emparejando y se van casando, ¿sí? Y la gente del mundo sale unos con otros, qué sé yo. Y no sé, en mi trabajo bueno, en mi trabajo me decían, ¿cierto? Daniel, mira, sale con ella, que no es cristiana. Y ahí, ¿cierto? Y va pasando el tiempo, y uno ahí. ¿Y qué pasa por nuestra mente? ¡Qué rabia! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Uno empieza a amargarse y empieza a tener celo y envidia de aquella gente que se impía. Mira, él salió con una chica y ahora va a salir con otra. Así de fácil. Y yo no conozco ninguna cristiana, ¿cierto? Eso puede pasar por la mente de un cristiano. Hoy en día eso pasa. Lo mismo con una hermana, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se están casando? ¿Por qué salen y qué sé yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué ocurre conmigo? Bueno, ten cuidado con eso, ¿cierto? Ten cuidado con eso, con pensar así, con envidiar o tener celos. Nuevamente, eso lo vimos anteriormente, pero lo repito, descansa en el Señor. Lo mejor para ti, tu porción, nuestra porción es Dios. Él va a añadir lo que sea necesario en su justo tiempo, en su momento oportuno, ¿sí? Descansa en el Señor. No te aflijas. Y yo de verdad también les digo a los demás hermanos que no presionemos, ¿cierto? No aflijamos a nuestros hermanos y hermanas que están solteros o solteras, que también puede ser eso. Eso es un error, ¿cierto? No podemos meternos en el trabajo de Dios.
Ten cuidado también con eso. Pero, obviamente, envidiar o tener celos del impío es una necedad, una necedad. Después, yo puse acá amargura con final incierto porque a pesar de que hay teorías al respecto, la Biblia no es clara en eso, ¿sí? No dice qué pasó, por eso puse con final incierto. ¿En cuanto a quién? A Jonás, por ejemplo. ¿Qué pasó con Jonás? Lo que sí sabemos es que Dios le enseñó a Jonás de su soberanía, misericordia y compasión. ¿Sí? Eso sí, Jonás fue testigo absoluto de eso. Dios fue misericordioso con Jonás. Muchas veces, si tú estudias Jonás, muchas veces fue misericordioso. Harta paciencia que tuvo Dios con Jonás. Y Jonás aprendió y vio eso. Ahora, si él lo llevó a su vida y qué sé yo, es otra historia. Eh, bueno, voy a parar un poquito para que alcancemos a ver más. Simón el mago tuvo que rogar por misericordia. Hechos 8:24, después de que los apóstoles le dicen a él, oye, tú mereces la muerte por lo que estás pidiendo. ¿Quieres este poder de Dios? ¿Comprarlo? ¿Me estás hablando en serio? ¿Cierto? ¿Mereces morir? Bueno, él se da cuenta de su error garrafal y dice, por favor, pidan a mí para que Dios no haga eso conmigo. Eso dice el pasaje, después ustedes lo pueden leer. Pero no sabemos si realmente después se convirtió, ¿sí? No lo sabemos. Así que son finales inciertos. Sigamos. ¿Cómo estamos en la hora? Oh, siempre, ¿por qué pasa esto? Vamos a quedar hasta este versículo. Había más, pero no quiero alargarme. Bueno, este versículo muy, muy conocido, yo creo que por muchos de ustedes. eh, Perdón, ¿qué dice? Ahí sí. Hebreos 12:15 dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Imagino que muchos han escuchado de este pasaje. Yo lo voy a buscar acá en mi Biblia porque no voy a ver ahí. Eh, y hay tantas cosas interesantes que hablar de acá. Eh, Vamos a Hebreos 12:15. La versión que está escrita acá es de las Américas, ¿sí? La versión de las Américas. Si ustedes quieren buscar la Reina Valera, que es muy parecida, casi igual, pues si quieren buscarla, búsquenla. Hebreos 12:15, entonces dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay varias cosas que entender acá. Vamos a hablarlo también muy rápidamente, pero mira lo que dice al principio del versículo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y este alcanzar la gracia de Dios, algunos eruditos, ¿cierto?, hablan de que habla de los medios de la gracia. Eh, Ejemplo, no es que Dios va a quitar su gracia y tú vas a perder la salvación. Sabemos que la salvación no se pierde, porque es un regalo. Yo no lo gané, por lo tanto tampoco lo puedo perder, ¿cierto? No habla de eso, de esa gracia de Dios. Habla de los medios de la gracia, de los medios por los cuales yo recibo bendición. Ejemplo, la comunión con los hermanos. Ejemplo, la oración. Ejemplo, el estudio de la palabra de Dios. Que son medios para alcanzar bendición, para que Dios me dé de su gracia. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Es como si yo quisiera alcanzar un fruto de un árbol. Bueno, el medio es la escalera, ¿sí? Yo voy a usar una escalera para llegar a ese fruto. Pero el fruto está, solamente que yo estoy acá abajo y no quiero tomar la escalera para agarrar el fruto. Bueno, eso pasa también en nuestras vidas. Que puede ser que a veces dejemos de orar, dejemos de estudiar la palabra de Dios, dejemos de compartir con los hermanos, y todo eso es un peligro, es un peligro. A mí me extraña a veces que veo hermanos que no les gusta compartir con los demás, yo no puedo entender eso. Y me preocupa mucho porque me imagino que están en un peligro inmenso. A pesar de que puedan verse súper bien y puedan verse súper responsables y con mucha sabiduría, si no comparte con los demás, yo no sé qué pasa con su vida espiritual. Porque algo que Dios ha puesto en nosotros es amor por el otro. Y yo no puedo comprender que un hermano no tenga compañerismo con otro. ¿Cómo te vas a edificar si tenemos que edificarnos mutuamente? Bueno, ten cuidado entonces. Pero mira lo interesante de esto, porque dice, mirad bien, no sea que alguno, no sé cómo dice acá, deja ver lo que dice acá en la pantalla, o otra vez, lo saqué.
Dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? No está diciendo, cuídate, cuídate de que no deje de alcanzar la gracia de Dios, sino que cuídense, ¿sí? ¿Te das cuenta que es un mandato que tiene que ver con comunión, un mandato colectivo? Esto es algo que es responsabilidad de todos nosotros. Todos nosotros como iglesia somos responsables de nuestros hermanos. Algunos dicen, oye, pero lo que haga el otro es cosa de él, ¿no? Lo que haga la hermana de allá, ¿qué me tengo que meter yo? Es cosa de ella. ¿Quién respondió así en la Biblia? ¿Quién recuerda quién respondió así en la Biblia? Si alguien puede prender su micrófono. Alguien dijo, ¿cierto? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Se acuerda? Un tal Caín por ahí. Oye, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? Yo no tengo nada que ver. Hermano, qué horrenda respuesta, ¿cierto? Eh, bueno, nosotros somos responsables de nosotros mismos. La iglesia es responsable de nosotros. Y nosotros somos la iglesia. Así que tú eres responsable del hermano que está allá, en ese cuadrito, en este cuadrito, en los cuadritos que yo estoy viendo por lo menos. Tú eres responsable también. Así que cuídense y cuidémonos en el fondo, ¿cierto? Cuidémonos de estar siempre constantemente en comunión con el Señor. Y si vemos que algo está pasando y que el hermano no está en comunión, tenemos que hacer algo al respecto. No podemos quedarnos así de forma indiferente. Eh, ¿Y qué puede pasar si este hermano no está, ¿cierto? Usando estos medios de gracia. Dice, eh, ¿qué puede pasar? Ninguna raíz de amargura, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Que puede crecer una raíz de amargura y que brote y cause dificultades, ¿cierto? Y por ella muchos sean contaminados. Y así es la amargura, ¿sí? Así es la amargura. Voy a sacar este cuadro porque voy a dejar de presentar por el tiempo, pero voy a quedarme con el versículo para que sigamos conversando de este versículo, ¿ya? Ahí sí. Eh, para ver mejor sus caras, aunque hay dos cámaras prendidas. No. Eh, la amargura es así, la amargura es peligrosa, es horrenda, ¿sí? Y es una raíz que está oculta. Las raíces no las podemos ver, ocultas, bajo tierra. Y nosotros estamos guardando, ¿cierto? Un sentimiento de rencor, de dolor, de frustración en nosotros. Y quizás la gente que nos rodea no se da cuenta de eso. Pero por dentro de nosotros está esa raíz que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y nadie lo ve, y nadie lo nota. Eh, Pero ¿qué ocurre? Esa raíz, que es amarga en sí, empieza a crecer y empieza a quitar, ¿cierto?, los nutrientes, ¿sí? Así como una raíz en la tierra quita los nutrientes y empieza a destruir, a destruir, a destruir. Y cuando empieza a brotar, ¿sí?, esta raíz amarga no solamente nos daña a nosotros, sino que incluso en otras versiones habla de que es ponzoñosa, es decir, es venenosa, es un veneno que contamina a los demás, llega a contaminar a los demás. Eh, y eso ocurre muchas veces en nuestra vida. Quizás nosotros hemos causado daño a los demás con nuestra amargura. Mira este hermano lo que me hizo y después lo estoy sintiendo, lo estoy mirando y estoy guardando rencor, rencor, hasta que de pronto empieza a salir y ya yo empiezo a mirar lo feo. No me quiero juntar con él. Y después yo le cuento a otro, ¿cierto? Mira lo que hizo, te cuento lo que hizo este hermano, te cuento, te cuento, te cuento. Y empiezo a contaminar, a contaminar, a contaminar como una manzana podrida, ¿cierto? Contamina y daña, y daña, y daña. Eh, qué interesante el ejemplo de la raíz. Yo recuerdo hace un tiempo atrás con un amigo, estuvimos cortando un árbol acá en mi patio, en el patio que es de mi mamá en el fondo, que hay un árbol acá grande, 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 un árbol grande que tenía como una hoja con puntas y era peligroso. Entonces uno pasaba y se clavaba ahí una hoja, eran como agujas, así, un árbol asesino. Ya había que cortarlo. Entonces, los que me conocen saben que yo no soy tan fuerte como me veo. Eh, así que le pedí a un amigo que es más robusto que yo, y ahí estuvimos trabajando, qué sé yo, y cortamos el árbol por encima, después a la raíz. Hermano, la raíz era usted imposible. No sé cuánto rato estuvimos sacando, nos turnamos para poder sacar la raíz, y profunda. Y mi mamá, que veía todo lo que está pasando, decía: tenés que sacar toda la raíz, porque si queda un poco, va a crecer el árbol de nuevo. Ya, mamá, ok. Y ahí estuvimos y sacamos, ¿cierto? Todo después de mucho trabajo, pensando que que iba a ser algo de 15 minutos. Bueno, fue mucho más, fue una guerra ahí con ese árbol. Eh, pero te das cuenta que, ¿qué hay que hacer con una raíz de amargura? ¿Qué hay que hacer? Hay que ir cortando lo que va brotando, hay que estirparla, ¿cierto? Hay que sacarla
como se dice, de raíz, ¿sí? Completamente. Tienes que sacarla de tu vida, totalmente. Eh, la raíz de amargura, ¿cierto? Va a estorbar, va a contaminar. Qué interesante esa palabra, estorbar. Yo lo asemejo a algo que, por ejemplo, los tumores, no sé si alguien sabe un poquito de los tumores, del cáncer. Por ejemplo, mira, en el cerebro, los tumores del cerebro, a pesar de que sean benignos, o sea, que no sean malignos, ¿entiendes? Que no sean cancerígenos, pero un tumor en el cerebro, una masa en el cerebro, actúa como algo maligno. ¿Por qué? Porque ocupa espacio. Y al ocupar espacio va a dañar, igual, aunque no sea maligno. Cuando nosotros tenemos una raíz de amargura, es como si tuviéramos un tumor en el alma que va ocupando un espacio que no tiene que ocupar y va a dañar lo demás. Va a quitarte tiempo de la palabra del Señor, va a quitarte tiempo de comunión con otro hermano, va a quitarte tiempo de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, hay que sacar la raíz de amargura de raíz. ¿Y quién la saca? ¿Quién mejor que Dios, cierto? El Señor. Pídele a Dios que te saque eso. Si tú estás sintiendo cosas de amargura, Dios te puede sacar esas cosas de raíz. ¿Sí? Bueno, después vamos a seguir hablando más de este pasaje y otros más que venían después. Por tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Así que vamos a orar y vamos a dejar, no sé si alguien tiene algún tiempo como de pregunta, alguien tiene un tiempo, alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer. Así que vamos a orar primero y después vamos a las preguntas. Oremos. Padre amado, Dios bueno, gracias por este día nuevamente, por su amor, por su misericordia. Eh, Rogamos, Padre amado, que usted nos examine y nos ayude también a ver, a visualizar en nosotros, Señor, si es que haya amargura en nuestra alma. Independiente de cuál sea la causa, Padre amado, queremos que usted la quite de nosotros, Señor. Entregamos esta amargura en sus manos para que la destruya desde la raíz, Señor. Te rogamos por eso. Te pedimos perdón, por supuesto, por tener estos pensamientos de amargura en nuestro corazón, en nuestra alma. De verdad te rogamos que nos perdones, pero ayúdanos, Señor, a quitarla de nosotros, Señor. Y si hemos contaminado a otros, también te rogamos que nos ayudes a limpiar eso, Señor, que hemos provocado, a limpiar esa contaminación a los demás, Señor. Si hemos dañado a alguien, te queremos rogar que usted nos permita también eh, pedirles perdón también a ellos, Señor Santo. Te rogamos que usted siga obrando en nuestro corazón, en nuestra vida. Hay tantas cosas que corregir cada día. Te pedimos también para que no seamos un aporte, Señor, seamos de ayuda a nuestros hermanos, apoyándoles, Señor, si están pasando por temas así de complejos como la amargura en su corazón, que también podamos verlos, Señor, y ayudarles en amor y en verdad. Te ruego por eso, Padre amado, y por estos temas que son tan complejos, para que usted nos siga ayudando y podamos comprender cada día más de su palabra, de su amor, de su bondad y de las cosas que tenemos que hacer como cristianos. Te pido por esto y dejamos todo esto en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.